hemos decidido iniciar estos encuentros con algunos temas que desafían a la humanidad, inspirados en la propuesta que el Papa Francisco ha lanzado al mundo, especialmente a partir de la encíclica Laudato Si, de cuyo lanzamiento se cumplen precisamente este mes 5 años. Quiero en primer lugar comentarles que el Instituto Antonio Cafiero está constituido por un consorcio de 15 universidades y FUDEPA, la Fundación para el Desarrollo y la Participación. El Instituto Cafiero surgió en 2018 por iniciativa de un grupo de exfuncionarios del gobierno de Antonio que, como yo, nos sentimos orgullosos de haber formado parte de aquel gobierno en la provincia de Buenos Aires hace más de 30 años. En mi caso, fui director de planificación en el Ministerio de Salud en la gestión de los ministros Floreal Ferrara y Ginés González García. Por otra parte, quiero agradecer especialmente a las dos universidades que están apoyando en este momento el desarrollo de estos encuentros virtuales. En primer lugar, a la Universidad Nacional de Lanús, a su rectora, que está presente en este encuentro, la profesora Ana Jaramillo, a Indalecio González Vergés, Andrés Trota, Aris Recalde, Betiana Pase y Constanza Moretti. También a la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, a la cual yo represento en el Instituto Cafiero. Agradezco a su rector, contador Roberto Tazar, a la secretaria académica, la profesora Mabel Pacheco, Ariel Bortiri, Luisa De Marco, Luciano Cataldi, Fernando Pérez y Eduardo Charlone. Todos han estado contribuyendo en el desarrollo técnico de este encuentro. Por el Instituto Cafiero, muy especialmente a Maximiliano Bender, que está colaborando conmigo en la coordinación de este evento. Y también quiero agradecer la presencia de varios integrantes de las agrupaciones Antonio Cafiero en distintos lugares del país. Finalmente, agradezco la presencia hoy de quienes realizarán la apertura del encuentro. En primer lugar, a Mario Cafiero, presidente de FUDEPA y actualmente presidente del INAES, que ha sido, como yo, fundador del instituto, a la rectora de la Universidad Nacional de Lanús, la profesora Ana Jaramillo, y en particular a quien hoy nos honra con su presencia, Nicolás Trota, rector de la Universidad Metropolitana, la UMED, y además responsable institucional del Instituto Cafiero, y actualmente ministro de Educación de la Nación. Muchas gracias a todos y le doy la palabra a Mario Cafiero para que inicie esta apertura. Gracias. Bueno, Horacio, muchas gracias. Bueno, a todos los que se pusieron esta conferencia al hombro y podemos hoy estar empezando este ciclo de conferencias. Nunca hubiéramos pensado estar en estas circunstancias, pero bueno, agradecerle a Ana, agradecerle a Nicolás. Creo que es un momento de la humanidad, de reflexión, es un camino que nunca lo hemos recorrido, es todo nuevo, y en esto nuevo estamos todos en el día a día luchando, batallando en la trinchera, porque el país se puso patas para arriba y hay que dar la pelea. Pero en esta pelea diaria aparece una voz importante, una voz de un líder espiritual, de un argentino que es papa, pero es Jorge Bergoglio, es un hombre que nació acá con nosotros, que su pensamiento es de aquí y lo forjó también en su lucha durante todos sus largos años de pastor. Y es una voz, si se quiere, solitaria. Solitaria en el sentido que hay pocos líderes, primero, que tengan la capacidad de ser escuchados y la capacidad de tener un pensamiento integral, un pensamiento que pueda abordar la complejidad del problema como lo hace el Papa Francisco en estas dos cartas. Una que habla del plan para resucitar al mundo y en la otra que se dirige a los movimientos sociales. Y allí plantea una serie de cuestiones que tienen que ver con el futuro. Y no sé cuántos líderes están planteándose cómo es el futuro.
Y no me resulta extraño que lo pueda hacer Jorge Bergoglio, porque sabemos que él tiene una raíz filosófica, una raíz ideológico, cultural, eh, epistemológica, que le permite hacer una intelección de la realidad y proyectar un futuro. Y es nuestro, es argentino, es un pensador latinoamericano, suramericano, y lo tenemos aquí. Y traerlo aquí al debate me parece que es un punto de partida muy, muy importante. No hay muchos pensadores. Tenemos muchísimos pensadores en la historia, pero contemporáneos, ¿cuántos? Pensadores nacionales, latinoamericanos. Así que, bueno, nada más que darles la bienvenida, agradecerle a todos los que están participando. Empecemos el panel, escuchemos a, creo que en primer lugar, Ana, después Nico y después el resto de los panelistas. Y bueno, la verdad que es un honor, y hace esto a nuestra necesidad de nutrirnos para la lucha que es muy difícil, pero a la vez inquietante, pero a la vez atractiva, porque se vienen tiempos de cambio. Así que, Ana, creo que te dejo a vos en la palabra. Bueno, si me habilitan el micrófono, ¿me escuchan? Porque antes no me escuchaban. Bueno, primero, hoy dicen que es el día, felicitar a todos los docentes universitarios, pero yo quiero felicitar, porque siempre digo que es a los profesores y profesoras universitarias. ¿Por qué? Porque profesor viene de profesar una fe. Las fe son diferentes, no todos tenemos la misma fe. Por ejemplo, los que enseñamos y las que enseñamos, ahora no me acuerdo, no me arreglo con los les, ante lo cual soy más vieja, pero el positivismo pedagógico también existe. Hay algunos y algunas que creen que educar es neutral y no es neutral. Siempre cuando uno enseña, efectivamente enseñamos valores, enseñamos a construir la vida también, pero no es así, no es que no tengamos valores. A mí me tocó hacer, a pedido de mi vicerrector, Neri Negrotti, un texto sobre una hermenéutica laica sobre el pensamiento de Francisco. Lo cierto es que el positivismo pedagógico, que también existe y seguramente ustedes lo conocen, el positivismo jurídico, pero en realidad dan Kelsen como si fuera el emblema y la verdad que se silenció, tuvieron guardado 10 años un libro que se llama El problema de la justicia. Yo, José Luis sabe que vengo de Italia, y ahí dice que la exigencia de justicia surge del sentimiento de la injusticia. El sentimiento también existe, no solo es científico como algunos creen. Y también sigo defendiendo la conciencia jurídica popular. ¿Y qué quiero que decir con esto? Que es más vieja, pero todo el mundo que no es historicista cree que Savigny le sirvió así a Hitler, por ejemplo. Bueno, pensaba en nacer Hitler. Pero lo cierto es que nosotros, yo personalmente tuve el honor y el privilegio de crear una universidad que es una universidad urbana comprometida, como dijimos siempre, en los cuales, por ejemplo, un profesor universitario que está a mi izquierda, no porque sea de izquierda, pero es Mario Cafiero, por ejemplo, y nuestro ministro, que también es profesor universitario, y seguramente hay muchos más que quiero felicitar. Pero nosotros cuando enseñamos, obviamente enseñamos en valores, y nosotros en particular, la Universidad Nacional de Lanús, juramos todos los funcionarios y las funcionarias por ciertos valores, como la justicia social, el compromiso, la defensa del medio ambiente, etcétera, etcétera. Todo que me hizo muy fácil hacer una hermenéutica laica sobre el pensamiento de la Laudatio Si. Yo no soy católica, pero seguramente seré un bicho raro acá, pero lo cierto es que defendemos los mismos valores.
no me pareció nada difícil hacer una hermenéutica laica del pensamiento de Francisco. ¿Por qué? Porque obviamente, como decía Benedetto Croce, todos somos cristianos, nos guste o no. Al final somos todos cristianos, que es otra cosa. Lo cierto es que me parece muy interesante este foro o sesión, como se llame, porque vamos a escuchar algunos laicos y otros no tanto, y también yo creo que fue un serendipity, como dicen algunos, encontrar ese libro de Mujica que hablábamos antes, de Peronismo y Cristianismo, de 1971. ¿Por qué? Porque él dice, y también lo dice ahora el Papa Francisco, que el cristiano no es que puede hacer acción política, debe hacer política para transformar esta realidad. ¿Por qué? Porque justamente creo, como siempre, que tenemos que defender la justicia social. Y por eso hicimos, para terminar, les quiero decir que hicimos con Alcira Rumedo, que capaz que la conocen de mi época, de los 70, hicimos justamente unos apuntes para la pospandemia. Y esos apuntes, justamente, que estamos proponiendo, tiene que ver con lo que no inventamos nada, es la comunidad organizada, o sea, el sector privado, el sector social, el sector público, todos en comunión para poder transformar esta realidad, que lo que nos duele muchísimo es justamente la injusticia social. Porque, como decía Cristo, o sea, buscar el lucro también es una injusticia. O sea, nosotros queremos poner lo social y la justicia social por encima de lo económico, cosa que estamos haciendo ahora, y pensamos justamente que lo social y la justicia social tienen que estar por sobre la economía o los datos duros de la economía. Si no hay justicia social, no importa, digo, me parece que estamos poniendo la salud, en este caso, por sobre la economía. Bueno, los felicito nuevamente a los y las profesoras universitarias, que está lleno acá, porque es nuestro día. Y sigamos enseñando en valores. Muchas gracias, Ana, y adelanto que te vamos a invitar para un próximo encuentro que vamos a hacer sobre el tema del acuerdo social, en el cual seguramente vas a poder ampliar un poco esto que acabas de decir hoy. Muchas gracias y bueno, le damos la palabra a Nicolás Trota. Adelante, ministro. Bueno, muchas gracias a todos, gracias Horacio, gracias Ana, gracias Mario. La verdad que para mí es un enorme placer poder acompañarlos en esta actividad del Instituto Antonio Cafiero y que el Instituto pueda seguir transitando los enormes desafíos que abrazamos al momento de fundarlos, ¿no? En aquella tarde tan especial en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, donde pudimos presentarlo junto a tantos rectores y rectoras. Y agradecer el saludo de Ana en nuestro día y también saludarla a ella, una gran rectora, como ella dice, de una universidad popular tan importante de nuestra Argentina. Y para nosotros como instituto en este momento y como gobierno, como sociedad, es un momento que lo mencionaba Ana, lo mencionaba Mario, de extremada complejidad, ¿no? Y que todos sentimos, o todos quizás compartimos la sensación que algo puede estar muriendo para que nazca algo nuevo. Muchos tenemos la perspectiva que el mundo quizás va a ser diferente a partir de esta pandemia. Que sea diferente no quiere decir que vaya a ser mejor.
porque inclusive las cíclicas crisis que transitó la humanidad a lo largo del siglo XX y a lo largo del siglo XXI, ¿no? Finales del siglo XX y, por ejemplo, la propia crisis del 2008, no necesariamente, más allá de que en sus primeras pinceladas uno imaginaba que iba a haber nuevos caminos, nuevos marcos regulatorios, nuevas perspectivas para construcción de realidades con mayor equidad o justicia social, se terminaron transformando en crisis que revitalizaron los procesos de injusticia y concentración. Es real que el mundo ha avanzado contra la lucha de la pobreza extrema. Si uno ve los indicadores de este presente con las de 20 o 30 años atrás, esos indicadores han cambiado. Pero también es real que nunca el mundo fue tan injusto en este siglo XX, en este siglo XXI, como proceso de acumulación donde la especulación le gana a todo lo demás. Inclusive transitamos un momento de avance tecnológico que no está puesto al servicio de la construcción de realidades con mayor equidad, sino profundizan esos procesos de acumulación. Y un grupo de pequeñas empresas tienen más poder que estados-naciones completos. Y estas pequeñas empresas, a partir de los procesos tecnológicos, tienen la capacidad de acumulación como ningún otro momento en la historia, inclusive de ruptura de cualquier instancia de equilibrio y de capacidad de fagocitar sectores enteros de la economía en un proceso de marcada concentración. Y ahí nuestros estados-nación, ¿no? Y mucho más países periféricos como en la Argentina, además de vivir procesos zigzagueantes en cuanto a la presencia de estados que se animan a construir mejores realidades, a regular la economía, a atacar las injusticias, con otros momentos, como ha transitado nuestro país en los últimos 4 años, de clara agenda neoliberal, no tienen la capacidad de regular a estos conglomerados internacionales. Y creo que la mirada, como decía Mario, ¿no? del Papa Francisco, de Jorge Bergoglio, no como representante de Dios en la tierra o heredero de San Pedro, sino como líder político, ¿no? que tiene la capacidad de construir un paradigma distinto, tiene la capacidad de marcar caminos diferentes y tiene la capacidad de ser un espacio que llame a la reflexión a distintos líderes globales, visibilizando las profundas injusticias que tiene el mundo. Ahora, esta pandemia efectivamente a la Argentina la golpea luego de 2 años y medio de profunda recesión económica y de profundización de las realidades de inequidad, ¿no? Caída de la economía, crecimiento de la desocupación, crecimiento de la pobreza y una fuerte política de sobreendeudamiento criminal que termina enmarcado en la política neoliberal 2.0, que fue muy agresiva en la gestión de Mauricio Macri, encorsetando la capacidad de respuesta, o pretendiendo encorsetar la capacidad de respuesta al momento de regresar al gobierno a los procesos populares. Es lo que pasó en Argentina y es lo que también intentan hacer en otros países, ¿no? En otros países de nuestra región, donde ya ni la democracia se respeta, ¿no? Lo podemos ver en Brasil de algún modo un poco más sofisticado, o lo podemos ver desnudo, evidente, en lo que ha sido el golpe más tradicional que vivió el Estado plurinacional de Bolivia y corrió del poder al MAS, a Evo Morales y Álvaro García Linera, ¿no? como líderes del proceso político social más extraordinario desde mi perspectiva que ha vivido no América Latina, sino la humanidad en este joven siglo XXI. Y creo que Argentina, ¿no? Como quizás nadie esperaba que nos golpee una pandemia en este momento, también
tiene la posibilidad de dar respuesta porque ha cambiado el gobierno, ¿no? De un gobierno de una matriz neoliberal, de un Estado ausente, de un Estado que avanzaba inclusive en el desguace de su capacidad de respuesta, en el sobreendeudamiento, en la mercantilización de derechos, a un Estado, a un gobierno que pone al Estado en la centralidad de la toma de las decisiones para la regulación del mercado, para la promoción del desarrollo, para tenderle la mano a los que más necesitan. Y en un momento como este, creo que también podemos ser conscientes que es una oportunidad para revitalizar esa centralidad y esos consensos de la presencia del Estado. No solo en lugares donde hoy tomamos clara conciencia toda la sociedad, que la mercantilización del acceso al derecho de la salud es algo que no puede ocurrir, que lo mismo lo podemos llevar a otros sectores de nuestros derechos o de nuestra sociedad. Y eso demanda, y es la respuesta que estamos teniendo, y que creo que se vincula a estos nuevos paradigmas que podemos pensar hacia el futuro, es que cuando la situación es compleja, es donde el Estado se hace presente. ¿Quién hubiese imaginado 2 meses atrás que hoy el Estado Nacional estaría pagando el salario de más de 2 millones de trabajadores del sector privado? O la mitad del salario, ¿no? ¿Quién hubiese imaginado el despliegue de políticas sociales para contener no solo el avance de la pandemia, políticas sociales y sanitarias, para reequipar a nuestro sistema de salud, sino también para acompañar a aquellos argentinos que se ven golpeados por la incertidumbre del impacto económico que también conlleva la pandemia? Y el mundo será mejor, creo yo, a partir de 2 factores: la revitalización de los estados nacionales con gobiernos populares, donde la Argentina está en marcada inferioridad en la región latinoamericana, para no decir en soledad en el hemisferio o en Sudamérica, y también a partir de algo tan intrínseco a nuestra mirada como es la comunidad organizada. Y creo que eso también es un aprendizaje de lo que han sido los procesos de cambio, los gobiernos de cambio que vivió América Latina en este siglo. No alcanzan con los gobiernos para profundizar y garantizar la continuidad de las transformaciones. Digo, lo único que puede garantizar esos cambios permanentes desde nuestras democracias es la inercia y la voluntad de cambio de gobiernos, pero también la capacidad de traccionar, solidificar esas transformaciones en manos de la comunidad organizada. Y es ahí donde tenemos que mirar a los años recientes para saber dónde hay que profundizar la participación social y dónde tenemos que lograr esa sinergia y esa articulación constante entre Estado, movimientos sociales, organizaciones sindicales, organizaciones del sector social, universidades, estudiantes, campo científico, todos los que compartimos el rumbo que debe tener una Argentina en un momento tan trascendente de la humanidad. Y el último punto relacionado a esto, que también creo que es una oportunidad, al desnudarse las injusticias globales que nosotros conocíamos, pero que quizás algunos sienten descubrir en el marco de esta pandemia, es reimaginar, y nuestro país en eso debería tener un rol importante, nuevos esquemas de organismos multilaterales, mucho más asociados a lo que fue el mundo de la posguerra que al mundo que abrazó la especulación financiera. Entonces ahí también creo, en la soledad que hoy tenemos en Sudamérica, tenemos que plantear alternativas diferentes para los procesos de integración en nuestro subcontinente, en la América Latina, con Centroamérica y el Caribe, y también en lo que deben ser organismos multilaterales que puedan ayudar al desarrollo con equidad y con justicia social de nuestros países. Al fin y al cabo, creo que todos los que transitamos el amplio pensamiento peronista,
Creemos que hoy Argentina está en un momento de suma complejidad, pero también en un momento para que nos animemos a repensar los nuevos paradigmas, para que nos animemos a repensar lo que debe ser el camino que tenemos que transitar, no solo en el marco de esta pandemia, sino también en un desafío quizás tan complejo como va a ser el desafío de la reconstrucción nacional, luego de lo que han sido 4 años muy negativos en la gestión de Mauricio Macri y la xenocracia, y también en lo que ha implicado el impacto global, latinoamericano y en nuestro país de la pandemia. Creo que a eso nos convoca este momento, y a esto también creo que siempre cuando pensamos con Mario, con Horacio, con Ani, con tantos compañeros, el Instituto Antonio Cafiero era y debe seguir siendo el espíritu de esta institución colectiva que pretende poner en valor el legado de Antonio. Así que gracias, Horacio, y en nombre tuyo, de tu persona, a todas las compañeras y compañeros que le están dando continuidad a este proyecto tan importante para las 15 universidades que lo pensaron y que lo pusieron en movimiento. Bueno, un gusto volver a verlos, aunque sea desde esta manera virtual, y ya esperemos que pronto podamos empezar a retomar, cuando la salud lo permita, los encuentros más físicos donde nos podamos abrazar y saludar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Nicolás, por tus palabras y el aliento a poder seguir con estos encuentros. Y ahora sí vamos a dar lugar al panel. Obviamente estás libre de liberarte porque sé que tenés un compromiso de gobierno, así que vamos a continuar con el panel. Si ustedes, alguno me ayuda a poner la placa con los, gracias, con los que van a ser los panelistas. Como ustedes saben, el tema que hemos dedicado a este primer encuentro es un nuevo paradigma económico para el siglo XXI, reflexiones acerca de la propuesta del Papa Francisco. Como decía al principio, estamos a los 5 años de la encíclica Laudato Si. Yo tuve el honor de hacer la primera presentación de la encíclica acá en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de La Plata, a los 5 días que había sido presentado en el Vaticano, y después tuvimos la oportunidad de hacer un panel donde estuvo Mario Cafiero sobre la encíclica en un Congreso Internacional de Cambio Climático. Bueno, a 5 años, muchas de las cosas que el Papa señalaba en esa encíclica han aparecido se han revelado como el gran problema que la naturaleza nos está poniendo, nos está desafiando y nos está interpelando por lo que está pasando en el medio ambiente y en todo lo que es la salud pública. Para esta presentación sobre el paradigma económico, nosotros hemos invitado a Franca Venturi, Aris Recalde, José Luis de Lorenzo y Mario Cafiero. Yo voy a presentar en primer lugar a la primera expositora, que es Franca Venturi, que es licenciada en Ciencia Política de la Universidad Católica de Córdoba, especialista en Cooperativismo, Economía Social y Solidaria de la Universidad de Castilla-La Mancha, en Toledo, España. Ha realizado un curso de posgrado en Políticas Públicas en Flaxo y la maestría de Administración Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Desde marzo de 2020 es la directora provincial de Empleo del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Franca, y a los demás panelistas les voy a pedir que, como hemos acordado, y además que hemos comenzado un poquito más tarde y se ha alargado, que nos tratemos de mantenernos dentro de los 10 minutos acordados, y yo me voy a tomar el atrevimiento de, cuando falte un minuto, de avisarles para ir cerrando. Franca, muchas gracias por su presencia. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Feliz día a todos los profesores. Para no abundar, voy a compartir la pantalla con un PowerPoint para que me guíe un poquito mejor y rápido en los aspectos que quiero compartir con ustedes, humildemente, por cierto, para pensar justamente la economía de Francisco para el
siglo XXI con base en Laudato Si. Tomo algunos aspectos fundamentales de la encíclica, que a mi juicio contiene un plan de acción política en sí misma, y emparentarlo con el mundo del trabajo y el mundo de los trabajadores. Y al respecto menciono la desigualdad problematizada ecológicamente, el derecho a la propiedad privada, en palabras del Papa, como algo no absoluto e intocable, sino que debe estar subordinado a la destinación universal de los bienes. La crítica que hace al paradigma tecnocrático, que asume el desarrollo tecnológico en función del rédito por un lado y el concepto de las finanzas ahogando la economía real. La incorporación del valor del trabajo, no solo en su importancia para preservar, sino también para producir frutos, es decir, generar riqueza. Y finalmente, la opción preferencial por los pobres como una exigencia ética para la efectiva realización del bien común que nos debe ocupar a todos inexorablemente. Pero, como decía el ministro Nicolás Trota, ¿desde qué punto de partida y en nuestro país podemos empezar a pensar en esto sin soslayar la pregunta acerca de qué nos dejó el resurgimiento neoliberal de los últimos años, qué nos depara el post-COVID-19 y cómo pensar desde esta coyuntura tan difícil e inédita la economía de Francisco? En ese sentido, bueno, planteo un repaso rápido sobre los resultados neoliberales en la macro. No voy a abundar porque el ministro lo explicó muy bien, pero sí decir que todas las variables perjudicadas se confrontaron con un Estado debilitado, que es con el que se inicia nuestro nuevo gobierno, con escasa capacidad fiscal y redistribución regresiva de los ingresos, recortes y reorientación del gasto público. Que ese mismo repaso de resultados en el sector económico nos ofrece las mismas y dificultades, en las que quiero destacar la fuerte afectación en MIPYMES, con el riesgo de cierre de establecimientos, mayor desempleo, peligro de empobrecimiento de la clase media trabajadora y la alta incidencia de informalidad, que es sobre lo que quiero ir particularizando en la exposición. En ese sentido, en el mundo del trabajo, estos resultados impactando sobre la vida y los cuerpos de los trabajadores, tenemos que claramente la composición estadística nos muestra una fuerte participación e importancia de los trabajadores en las pymes, de hasta 40 o hasta 100 trabajadores, y que según categorías ocupacionales, digamos, nuestro mapa, todos estos resultados impactan en un mapa laboral fragmentado en términos de sus características y sumamente debilitado por la recurrencia de las crisis, que es un conjunto de asalariados del sector privado que se compone de alrededor de 6 millones de personas, del sector público que congrega unos 3 millones de trabajadores, y de este otro conjunto de 3 millones de trabajadores que nuclea a monotributistas sociales, autónomos y trabajadoras de casas particulares. Sobre estos grupos voy a tratar de ir concentrando la atención en el sentido que conforman como la aproximación de registro y de formalización de un conjunto muy grande de trabajadores que no conocemos, que estamos descubriendo en esta coyuntura, y que nos pone en la realidad de que entre asalariados no registrados y no asalariados informales tenemos al 50% prácticamente de nuestra población, planteando un escenario de convivencia entre informalidad y pobreza. Y cuando digo informalidad, invoco las definiciones de OIT en el sentido de su complejidad, referido como tal al conjunto de unidades económicas y actividades laborales que no están alcanzadas por los sistemas formales o que están alcanzadas parcialmente, ya sea en la legislación o en la práctica. Y yo esto agrego el concepto de informalidad inducida, que tiene que ver muchas veces con la incapacidad de comprensión, con H, del Estado frente a las realidades sobre las cuales debe regular y promover. Y creo que ante esa evidencia nos pone el mapa del IFE en el contexto COVID, que nos plantea que en el refuerzo más allá de todas las medidas orientadas al sector formal de la economía y sus trabajadores registrados, el mapa del IFE nos muestra
que se inscribieron 12,8 millones de trabajadores. Son personas, son trabajadores, de los cuales quedaron 8 millones encuadrados en esta primera etapa sobre una previsión inicial de alcanzar a 3 millones de trabajadores. Claramente esto nos muestra alrededor de 5 millones dentro del primer encuadre, que son trabajadores informales, sin contar a los titulares de la UH, que congregan otros 2,5 millones aproximadamente, y teniendo en cuenta que este concepto de asistencia atendió a los ingresos de los hogares y no a un concepto laboral de ingresos para trabajadores. En ese sentido, digo, como punto de partida para adelante, en el COVID y el futuro del trabajo claramente nos impone pensar en el agravamiento de todas estas variables económicas, donde claramente los grupos más afectados ya delineados son las mujeres, los jóvenes trabajadores informales, los trabajadores independientes, los migrantes y los trabajadores de cuidado, que a mi juicio conforman el gran mapa de informalidad donde conviven cuentapropistas individuales, pequeñas asociaciones cuasi formales o informales y el cooperativismo de trabajo. Este gran mapa, digamos, permito emparentarlo, digamos, más allá de las consignas planteadas inicialmente por la encíclica, con los abordajes que plantean los objetivos de desarrollo sustentable del mundo multilateral conocido en la Agenda 2030 y en la perspectiva de la OIT con su recomendación 204 del año 2015 particularmente y su documento sobre el futuro del trabajo con motivo de su centenario, donde se plantean cuestiones tales como, y lo planteo como inspiradores para pensar las perspectivas, la gestión basada en las personas, la necesidad de generar esquemas de intercooperación en la acción, sociabilizar la capacitación y el conocimiento entre los trabajadores. Se introduce el concepto de discusión de la garantía laboral universal, no el concepto de ingreso o renta básica, sino un piso de derechos sociales necesarios para soportar el futuro del trabajo, toda vez que no conocemos cuáles van a ser los trabajos que se van a enfrentar en el futuro y sí sabemos que las inmensas mayorías poblacionales van a quedar con dificultades de acceso a esos nuevos trabajos. Introduce la necesidad de pensar en esquemas de fortalecimiento de las instituciones del mundo del trabajo, que a mi juicio son insuficientes en el esquema del tripartismo y claramente es importante ampliar a otros actores que han tenido relevancia, por lo menos en los últimos 30 años en este país, como son los movimientos sociales y las organizaciones representativas del sector cooperativo. Y finalmente, la necesidad, tal como lo plantea el Objetivo de Desarrollo Sustentable número 8, de impulsar estrategias de desarrollo inclusivo basado en un crecimiento económico inclusivo y sostenible, toda vez que el crecimiento económico, nos ha quedado claro, es condición necesaria pero no suficiente para la inclusión de todas las personas en la vida social, productiva y laboral. Pensando en las perspectivas hacia adelante, yo creo que es importante plantear esquemas en el ámbito académico y sobre todo entre los hacedores de políticas públicas que nos permitan repensar o innovar socialmente en materia de seguridad jurídica y formalización, a través de la introducción de conceptos tales como la propiedad social y colectiva, en términos del acceso a la tierra para las comunidades aborígenes, a los medios de producción, desde la participación en ganancias de los trabajadores hasta la participación en productividad. Los trabajadores en general participan cuando las empresas están muertas, en el concepto, por ejemplo, de la recuperación emergente que tenemos en la Argentina, a la vivienda, en el reconocimiento de los asentamientos y las villas para las personas que viven allí, medidas que no implican la revolución, sino el reconocimiento de realidades y su puesta en acción como tales. En ese sentido, es importante generar también nuevas figuras jurídicas que den cuenta de estas realidades, desde el cuentapropismo hasta el cooperativismo de trabajo, con
la introducción, a mi juicio, de un factor que se vuelve fundamental hacia adelante, que es el concepto de salud y seguridad como nuevos vectores de la organización productiva y laboral. Creo que hay que pensar un nuevo esquema para la soberanía financiera del trabajo, pensando en esquemas de financiamiento no bancarizado. No podemos bancarizar a los pobres porque los terminamos endeudando. Creo que podemos pensar en el acceso a otras entidades basadas en el mutualismo, la necesidad de una reforma impositiva progresiva con principios de no regresividad que impliquen una trampa para los promovidos y la generación de derechos sociales especiales vinculados al trabajo para estos grandes conjuntos que integran el mundo de la informalidad. Y en términos de soberanía económica, ni hablar de la importancia del fomento de las formas cooperativas en la generación de trabajo y nuevas fuentes de trabajo que reconstruyan tejido social y productivo, y de su representación en esquemas de producción social y popular para el desarrollo del abastecimiento local. Si algo nos enseñó el rebrote neoliberal y el virus que estamos atravesando, es que en los ámbitos locales hay alta resiliencia a las crisis recurrentes que vivimos de distintas características, y que las entidades que se fomentan a nivel local en términos de la organización del trabajo, como el cooperativismo, establece que se generan fuentes que no se deslocalizan, no cierran, no despiden trabajadores, y encima, en situaciones de suma adversidad económica y social, generan externalidades sociales positivas para sus comunidades. Disculpen si he hablado muy rápido y sin profundizar, pero bueno, quería plantear por lo menos las grandes inquietudes que me genera el contexto actual, en un profundo agradecimiento por haberme brindado este ámbito de participación. Muchas gracias a todos. No, muchas gracias, Franca. Y le damos entonces la palabra ahora al licenciado Aritz Recalde, que es sociólogo, magíster en Gobierno y Desarrollo y doctor en Comunicación. Es docente e investigador universitario y actual director de posgrado de la Universidad Nacional de Lanús. Ha investigado muy especialmente el gobierno de Antonio Cafiero en la provincia de Buenos Aires y acaba de publicar un libro llamado precisamente Antonio Cafiero, el estadista bonaerense. Aritz, adelante y gracias por acompañarnos en este encuentro. Muchísimas gracias, Horacio, muchísimas gracias, Mario, al Instituto Cafiero, a mis colegas de la Universidad de Lanús, al ministro, a mi colega que acaba de hablar. Y el objetivo mío, y para no pisarme con lo que dijo mi colega, es hablar del pensamiento económico de Francisco y de su relación con alguna línea filosófica de la Iglesia Católica y centralmente con la tradición de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, el primer elemento, creo que el pensamiento de Francisco, su ideario, se entiende en líneas generales por 4 elementos. Primero, supone lúcidamente la expresión de la conciencia histórica de una época de la humanidad atravesada por una crisis de civilización. La crisis es de civilización, que tiene una manifestación económica, social, cultural y también ecológica. Francisco expresa la evolución del pensamiento de la Iglesia Católica. No se puede pensar Francisco sin la Iglesia y viceversa, una institución de más de 2000 años. Francisco expresa dentro de la Iglesia la mirada de la periferia, que rompe el eurocentrismo, pero también el nortecentrismo, y que propone refundar la actual civilización desde los márgenes. Desde la civilización, digo, desde los márgenes del pensamiento, de la geografía y sociales, siguiendo al mismísimo Jesús, también emanado de un hogar humilde y también de los márgenes geográficos, y que instala una tradición ecuménica que llega al centro, al mismo centro europeo. Y finalmente, el cuarto elemento, Francisco es un jesuita argentino, americano e hijo de inmigrantes. Y su condición de inmigrante posiblemente le permite entender lúcidamente el problema de la inmigración mundial. Y su condición de jesuita le dio el honor de intervenir en los debates del mundo del pensamiento jesuita, que fueron realmente maravillosos en la Universidad de El Salvador, en los años 60 y 70, y que tuvieron tipos realmente lucios en el campo de la historia, como Guillermo Furlón, en el campo de la filosofía, Hernán Benítez, o de la literatura y también de la filosofía, como es Leonardo Castellani. Y su condición de argentino lo acercó también al debate filosófico
histórico, cultural y político de nuestro país, a la teología del pueblo de Gera y Tello, a la filosofía de Amelia Podetti, que le dio una mano grande para pensar la periferia, o de ese intelectual oriental uruguayo y también ecuménico que es Mitol Ferrer. Entonces, dicho eso, este punto quiero remarcar que la concepción económica de Francisco retoma ciertas ideas de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino dice que el hombre es un animal social y político ordenado racionalmente para eso. Los pájaros pueden andar en bandada, pero no los une la razón, los une el instinto. El ser humano racionalmente se organiza en sociedad. El ser humano racionalmente adhiere a la religión. A veces cuando se dice la religión es irracional es al contrario. Solamente los hombres racionales podemos sentir, vivir y pensar la religión. Y Santo Tomás dice que el Estado es, como organización política, es una manifestación de la ordenación humana que orienta la acción humana hacia el bien común y hacia el cumplimiento de una jerarquía de virtudes, dice Santo Tomás. El ser humano tiene virtudes, hay que obrar bien en lo personal y regir bien en lo público. Y con este elemento, Francisco construye una crítica al mercado. ¿Y qué dice? El mercado no construye sociedad. El mercado administra, asigna bienes y servicios, pero en realidad es la comunidad organizada y la persona integral la que debe orientar la economía y no viceversa, porque el hombre se orienta social y políticamente, y el mercado, insisto, distribuye o asigna servicios, pero no ordena a la comunidad. Y esto le permite decir también a Francisco, siguiendo a Santo Tomás, que el trabajo no puede ser una mercancía o una ecuación salarial, sino que es una actividad humana que define a la persona integral. El albañil es lo que construye, no su salario. El docente es lo que enseña, no lo que cobra. Y esto le permite decir a Francisco que el Estado debe tener un principio de ordenamiento moral que ordene la conciencia dirigente y que ordene la acción política. El Estado tiene que ser un Estado moral. Y el Estado tiene la obligación de llevar esa moralidad para organizar la convivencia y regular las asimetrías de la economía y obligar incluso a los poderosos para eso. Tal cual decía mi colega anteriormente, si uno analiza en líneas generales el ideario de Francisco, hay una crítica bastante dura a la teoría del derrame y a la supuesta mano libre del mercado, esa idea que los ricos siendo más ricos van a beneficiar a los pobres, los ricos son más ricos y van a seguir siendo más ricos, si se sigue su lógica, o a la mano libre del mercado, de suponer que el mercado en sí mismo puede resolver los problemas de la sociedad. En realidad Francisco dice, eso construye un nuevo colonialismo, dice que construye sobre el ídolo dinero, lo que él dice es una verdadera tiranía financiera que impide el desarrollo de la inversión productiva, que impide el desarrollo del trabajo, y que organiza un sistema de asimetrías que tiene un norte rico y un sur pobre, dice Francisco, y que tiene a su vez hacia adentro de los países otro sistema de desigualdades también terribles, que genera dentro de las mismas países o dentro de las mismas provincias y municipalidades, zonas ricas y zonas pobres, country privado y villa miseria. Y dice, y es un sistema que destruye el medio ambiente. Y acá Francisco retoma la crítica de Juan XXIII al peligro atómico, la crítica de Pablo VI a la civilización industrial y la crítica de Juan Pablo II al consumismo. Y Francisco dice, este sistema terrible, esta dictadura económica, es justificado con una ideología disfrazada de ciencia o racionalidad del progreso, y Francisco dice, en realidad la ciencia no puede actuar sin una ética social, y en última instancia, esto que dicen que es economía liberal, en realidad no es una ciencia, sino es una ideología, la ideología del descarte. Y dice Francisco, la ciencia no puede sustituir ni a la virtud ni a la voluntad. Y Francisco dice, este sistema perverso se justifica en un darwinismo social que justifica todo tipo de atropellos sobre la dignidad humana, como es la explotación infantil, el narcotráfico o la extrema desigualdad. Ahora, estos planteos que les comento de Francisco no pueden ser entendidos si uno no analiza el rol de la doctrina social de la Iglesia, tanto para el pensamiento de Francisco como para el pensamiento del conjunto de los actores que discuten la política y la sociedad en el siglo XX. Entonces, en Francisco hay primero una manifestación clara de seguir a San Francisco de Asís o a Teresa de Calcuta, y una vocación clara de inscribirse en un relato bíblico que aparece en Marcos, Lucas o los Hechos, su Cristo levantando a los humildes,
un Cristo que dice que si querés ser perfecto, vendé lo que tenés y dáselo a los pobres, o un San Pablo que dice el amor al dinero es la raíz de los males, o incluso Santiago acusando a los ricos diciendo sus riquezas están podridas, su oro y plata están corrompidos de orina. Y esta tradición fue la que fundamenta doctrinalmente que en 1892 León XIII promueve la encíclica Rerum Novarum, que es uno de los primeros grandes trabajos de sistematización de la crítica al capitalismo y de legislación social moderna. Y sobre esta base, en el 32, Pío XI publica Quadragésimo Anno, la encíclica que conmemora 40 años de la que sanciona León XIII, donde también discute lo que él dice es la descomunal y tiránica potencia económica, la dura y cruel y atroz acción del capitalismo. Y sobre este principio también, en los años 60, en el 61, Juan XXIII publica la Mater Magistra, que ya de manera mucho más avanzada habla de la participación de las ganancias, del rol del Estado en la protección integral de los trabajadores, y que incluso exige a las naciones ricas financiar a las naciones pobres. Y sobre esos principios se organiza el Concilio Vaticano II, que entre otros documentos publica la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, que define los lineamientos generales a partir de los cuales se va a discutir buena parte del proceso revolucionario de los años 60 y 70. Y sobre esos principios también Pablo VI publica la encíclica Populum Progressio, y también sobre esos principios en el año 92 Juan Pablo II dice hay que tomar decididamente la opción por los pobres. Y esta doctrina social de la Iglesia, que tiene una manifestación internacional, tuvo una manifestación en América Latina. Y no se puede entender el pensamiento de Francisco sin la Conferencia General del Episcopado en Medellín, Puebla, Santo Domingo. En Santo Domingo, Juan Pablo II ratifica e insiste la opción preferencial por los pobres. Y centralmente, y con esto voy redondeando, la Conferencia General del Episcopado del 2007 de Aparecida. Bergoglio en ese momento era el titular de la Conferencia Episcopal Argentina y el titular de la comisión redactora. Y en Aparecida ahí plantea nuevamente, como dice la doctrina social de la Iglesia, la opción por los pobres, y principalmente dice Aparecida por los excluidos, porque hoy el problema no es simplemente que te exploten, sino directamente estás afuera del sistema, no tenés derecho ni siquiera a trabajar muchas horas. Y en Aparecida aparece la reivindicación de los derechos indígenas, los afrodescendientes, y un cuestionamiento muy fuerte a las víctimas de los crímenes del siglo XXI, el narcotráfico, la trata de personas. Y creo que posiblemente Aparecida, junto a la alegría del Evangelio, y Laudato Si condensan el programa, creo yo, revolucionario de la Iglesia Católica del Papa Francisco para el siglo XXI. Y para culminar, creo que este es un buen momento para llevar el mensaje ecuménico de Francisco, de que hay que globalizar la solidaridad y la esperanza respetando la soberanía nacional y la unidad sudamericana. Creo que hay que tener bien en claro, como dice Francisco, que no hay que confundir crecimiento con desarrollo y que hay que afianzar una economía al servicio de los pobres. Creo también que la opción por los pobres, como dice Francisco, no tiene nada que ver con la caridad, sino que hay que hacer una reforma estructural. Y se trata, como decía Santiago en el Nuevo Testamento, de que realmente el hombre es justificado por las obras, no solamente por la fe, o como dice Antonio Cafiero, doctrinas sin obras es doctrina muerta, y hay que poner en práctica la vocación de Francisco de consolidar la idea, el proceso de transformación de tierra, techo y de trabajo, y de avanzar de los derechos del hombre a los derechos de los pueblos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Aritz, por la exposición y además por el tiempo exacto de los 10 minutos, así que te felicito por ambas cosas. Y vamos a dar entonces ahora la palabra al siguiente panelista, que es el doctor José Luis de Lorenzo, abogado, profesor de Derecho de la Seguridad Social en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Fue presidente del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires durante la gestión del gobernador Antonio Cafiero y actualmente es presidente del Instituto para el Modelo Argentino y miembro de la Asociación de Filosofía Latinoamericana y Ciencias Sociales. Es director de Comarca TV, de televisión digital abierta, que está transmitiendo en este momento en directo este encuentro, y es autor y coautor de una veintena de libros, así como innumerables artículos jurídicos, políticos y periodísticos. José Luis, tu tiempo. Bueno,
el tiempo es poco para todo lo que uno quisiera decir, pero primera cosa que creo que antes de compartir la pantalla con un PowerPoint que preparé, creo que lo que tenemos que pensar que en la lógica del mesianismo judío y de los gnósticos cristianos estamos en un quiebre de la historia, un antes y un después. Lo que no sabemos cómo va a ser el después. Siempre hubo quiebres en la historia, estos quiebres en la historia, por ejemplo, marcaron la revolución industrial un antes y un después, bueno, obviamente el advenimiento de Cristo un antes y un después, las grandes guerras marcaron un antes y un después, lo que hoy dan en llamar el estado de bienestar o el populismo, que nace con el New Deal y nace luego de la crisis del 30 en los Estados Unidos, más las políticas inglesas. ¿Qué quiero decir? ¿Hacia dónde vamos? No lo sé, porque en lo personal yo hubiera creído, si hubiera vivido en la época con el mismo pensamiento que ahora, que lo que se llamó Segunda Guerra Mundial hubiera sido el fin de las ideologías dominantes del siglo XIX. Sin embargo, se reciclaron y no fue el fin. Bueno, veamos, vamos a tratar de compartir esto que estoy... salí para el final. Un segundito, no importa. Todo se resuelve. Ahí estamos. En realidad vamos a discutir un nuevo paradigma económico. Y en realidad yo creo que tenemos que discutir un nuevo paradigma de vida. ¿Por qué? Primer elemento que creo que debemos tener en cuenta es que el COVID-19, este aislamiento social y obligatorio que nosotros estamos viviendo, demuestra que la vida se la cuida, se la defiende, se la mantiene, el proyecto de vida, con el trabajo de todos nosotros, el que estamos haciendo en nuestras casas, el inesperado, el que no hacíamos habitualmente, con el trabajo del que nos atiende, de quienes nos ayudan, de quienes hacen la provisión de alimentos para nosotros, médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es el trabajo lo que sostiene un modelo de vida en plena pandemia. Bueno, después de la pandemia, tenemos que entender que el trabajo es lo que también va a construir, sostener un proyecto de vida. Y hago centro en este tema del trabajo, en primer lugar, porque estamos en una etapa donde hace unos 40 y pico de años, en el año 76, se terminó de dar el golpe de gracia y se atacó como eje central al trabajo y al trabajador. Para imponer el modelo especulativo, el enemigo fue el trabajo y el trabajador en todas sus formas, trabajador ocupado, desocupado y jubilado. Entonces creo que es un tema que realmente me importa que lo veamos, que lo podamos analizar juntos. En una de las encíclicas, el Evangelio Gaudium, la Iglesia dice, la debemos entender como la totalidad del pueblo de Dios. Entonces yo lo escuchaba a Ari, escuchaba a los compañeros, y valoro mucho el pensamiento del Papa Francisco, de Juan XXIII, de Pío XII, de grandes papas que tuvo la Iglesia, de grandes pensadores. Y obviamente ni que pensar el mensaje de Cristo. Pero esto es valedero. Yo decía, ¿desde dónde voy a hablar? Yo voy a hablar como iglesia. Iglesia en el sentido de que soy parte del pueblo de Dios. Porque si nosotros no asumimos, sea desde lo teocultural o desde la religiosidad, el compromiso de hacer carne, la palabra, bueno, las palabras quedarán, el tiempo pasará y seguiremos quizás sin concretar lo que esperamos. También lo dijo Franca, la inclusión social de los pobres, siempre diferencial por los pobres, que esto es el cristianismo. Digo, de modo que esto debería estar fuera de discusión, pero es así. Y el Papa nos dice en esta encíclica, en esta exhortación, que dice, aliento a todas las comunidades a una siempre vigilante capacidad de estudiar los signos de los tiempos. Y de esto se trata, que estudiemos los signos de los tiempos, que no son fáciles. Subrayé algunas cosas de la misma encíclica, de la misma exhortación, apostólica. Dice, no hablamos solo de asegurar a todos la comida, esto lo remarco, o un decoroso sustento, sino de que tengan prosperidad sin exceptuar bien alguno. Esto implica educación, acceso al cuidado de la salud. Y remarco, y especialmente trabajo, porque en el trabajo libre, creativo, participativo y solidario, el ser humano expresa y acrecienta la dignidad de la vida. El salario justo permite el acceso a la adecuada
a la adecuada adquisición de los bienes que están destinados al uso común. Agrega, el crecimiento en equidad exige algo más que el crecimiento económico. Otro dato que tenemos que tener muy en cuenta. Desde que recuperamos la democracia, dejamos en el mercado la creación del empleo. Generamos o tratamos de generar mejores condiciones, lo que se llama señor economía, para que el señor mercado cree empleo. No es suficiente. Tenemos que asumir la obligación de crear empleo donde a la actividad privada no le interesa. Y Argentina tiene muchas cosas para hacer y una necesidad de ocupar en el trabajo. ¿Y qué más nos dice en esta exhortación apostólica el Papa? Que haya trabajo digno para todos. Y cuando hablo de todos, son todos, no algunos. No excusas economicistas de que no se puede, no alcanza. Es trabajo para todos. En la Laudato Si, concretamente, habla de la necesidad de preservar el trabajo. Dice, es indispensable, por un tema de chica del tiempo, voy a leerlo destacado, incorporar el valor del trabajo. Y cita que Dios colocó al ser humano en el jardín recién creado, no solo para preservar lo existente, cuidarlo, sino para trabajar sobre ello de manera que produzca frutos labrar. A ver, me detengo. Si bien es una cita bíblica, como siempre digo, esto tiene valor teocultural, porque creamos o no creamos en Dios, todos tenemos incorporadas costumbres teoculturales, como decir, uy, Dios mío, y por ahí no creer en Dios, o decir, ojalá, y no queremos en Alá. Pero, bueno, digo, lo teocultural tiene importancia relevante. Sigo en la Laudato Si, algunas partes destacables. El trabajo debería ser el ámbito de este múltiple desarrollo personal, dice. Es necesario que se siga buscando como prioridad el objetivo del acceso al trabajo por parte de todos, insiste. Voy a insistir mucho con esto. No debe buscarse que el progreso tecnológico reemplace cada vez más al trabajo. Esto es central. Nos están convenciendo del fin del trabajo, los últimos encuentros de Davos, encuentros que vienen hace mucho tiempo, donde la tecnología va a sustituir al hombre, la robótica, la informática, la superpoblación. Este progreso tecnológico no puede reemplazar el trabajo, porque además el trabajo en sí es una carga solidaria de convivencia, puede o no estar remunerado. Todos tenemos la obligación, lo vemos ahora con el COVID muy claramente, todos tenemos que trabajar para cuidar la vida, todos tenemos que trabajar para convivir. En este sentido, subraya en el Laudato Si el Papa Francisco, ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre una solución provisoria para resolver las urgencias. Debemos pensar, a casi 4 décadas de recuperada la democracia, sí, desde las cajas PAN a la asignación universal por hijo, hemos logrado resolver con soluciones que eran provisorias algo que debe tener una solución definitiva. Y lo digo con absoluto respeto a la mejor intención de todas las políticas llevadas adelante, pero como una crítica como para pensar el post-pandemia. Y acá me pongo en un tema de identidad. Aries hablaba del tema del pensamiento jesuítico del Papa y, bueno, me remito un poquito más atrás a la fuente del Papa, al pensamiento de San Ignacio de Loyola. ¿Y qué es parte de nuestra identidad? Porque esto fue parte de uno de los 7 proyectos de la Argentina, de las misiones jesuíticas. 2 de los principios que regían a los jesuitas en las misiones. El tanto cuanto. El tanto cuanto. El hombre puede disponer de todas las cosas que hay en el mundo, tanto cuanto le faciliten llegar a su meta. Y de la misma manera debe apartarse de ellas en cuanto se lo impidan. Esto es una clara definición. Esto es San Ignacio de Loyola, estamos hablando de muchísimos años atrás. Esto es una descripción clara del no consumismo. El tanto cuanto, las cosas en la medida que las necesitamos. No poseer por poseer o por la felicidad de confort. Es un principio que es un principio además identitario de la Argentina, porque este es un proyecto que vivimos en las reducciones guaraníes en la Argentina, fue un proyecto de país de la Argentina. El otro principio, muy valioso, para mi modo de ver, el principio de la indiferencia, la necesidad de ser indiferentes a las cosas del mundo, especialmente del apego al dinero, en el sentido de no condicionar a las circunstancias materiales la misión que el hombre tiene en su vida. Me parece que esto es de una claridad meridiana
y también es parte de una identidad que es propia de los argentinos, que ignoramos y no recuperamos porque creemos que la patria nació en 1810, o en el mejor de los casos con la colonización española, y tenemos por lo menos 14 siglos de historia propia. Voy a abusar un poco de la paciencia de ustedes, pero algo que creo que es enriquecedor. Gustavo Sirigliano, hablando del día del docente, profesor universitario, un gran docente, nos legó una metodología, una serie de principios muy sencillos, sin pretensión técnica, que lo que procuran es simplemente constituir un aporte, un andador, para que entre todos pensemos, sin que sea un ámbito reducido a iluminados, ni al iluminismo, en que todos pensemos el modelo de país que queremos. Y nos dice que parece conveniente diferenciar entre el argumento y proyecto. Ambos son planes de vida, pero el argumento es un plan inconsciente de vida, no decidido autónomamente ni responsable. Mientras que el proyecto, por ser precisamente un plan consciente de vida, resulta el modo adecuado de liberarse de y de salir del argumento. Y agrega, un país o un individuo que no decide su proyecto vital se ve condenado o a vivir en el proyecto de otro país o a vivir su argumento entendido como una suerte de existencia banal no elegida. Remata con algo que yo coincido plenamente. Argumento es lo que estamos viviendo desde 1976 y lamentablemente no hemos podido salir por distintas circunstancias que exceden esta exposición en los periodos de democracia que hemos vivido. Nos queda un minuto, Luis. Bueno, voy a cortar, porque me queda mucho por decir, pero bueno, cortaré. El enemigo del antiproyecto es el trabajo y el trabajador activo. Todo proyecto en realidad se financia a sí mismo. Tenía unos videitos para pasarles, pero bueno, los voy a obviar. Para que sea posible una nueva historia, se requieren nuevos personajes que ingresen a la escena. Y acá Sirigliano nos dice, el proyecto del 80, por ejemplo, incorporó nueva población que no estaba tenida en cuenta en ese momento, las mujeres para la docencia, e importó migración, porque quería hacer una sustitución de nuestros habitantes, migración de algunos sectores europeos. Y acá voy al eje, dame 2 minutos, por favor, Brasil, porque esto es muy importante. El ingreso ciudadano universal y la renta básica universal se está alentando en estos días por todos los medios de comunicación. Esto es el caballo de Troya, es el peor virus después del virus del COVID-19. Esto es un gran engaño, los previsionalistas lo sabemos, los profesores de seguridad social lo sabemos. Esto ya se aplicó a la Argentina con la prestación básica universal. Es darle algo a muchos para que pocos se queden con todo. Esto está planteado en Davos y esto es lo que plantea el mundo de las finanzas. Y acá es donde yo decía que el asistencialismo que hemos practicado durante 4 décadas no resolvió lo estructural. Diferencio el ingreso familiar de emergencia, que es un acierto y es diferente. ¿Pero por qué? Porque se piensa e implementa para una circunstancia puntual y acotada. Puntual y acotada. Y el nombre es un acierto, porque el que nomina, domina. Si le ponemos ingreso ciudadano universal, como muchos están alentando, se equivocan y nos van a llevar a los brazos del mundo de la finanza nuevamente para que esto ocurra. El ingreso ciudadano universal tuvo numerosos, desde hace décadas, aportantes. Acá los pongo en la filmina. No dudo la buena fe de muchos de los que pregonaron la utilización de este instrumento, sin embargo, no la comparto, porque el ingreso se agota. El trabajo es riqueza, la extrae, y se sabe que sin trabajo ni riqueza no se puede construir un país. Solo desde un proyecto nacional se puede pensar y percibir los valores de las expresiones culturales de otros países. Esto es, y lo corto acá, pensar situado, pensar desde nosotros y no estar comprando, espejándonos en la mirada de otros lados. Salteo esto. El trabajo, dice Sirigliano, es el instrumento resolutor de los problemas del país. ¿Por qué? Porque mediante la necesidad y la satisfacción disuelve el obstáculo. Esto está dicho para aquellos que identifican proyecto con plan económico. No es lo mismo un plan económico que un proyecto. El plan económico tiene que estar en función del proyecto del país y no al revés. No es real o auténticamente libre un pueblo si no está dentro de un proyecto de país, porque si no está en el proyecto de otro. Justamente la esencia de un antiproyecto es la imposición ilimitada y arbitraria de un proyecto que uno no eligió.
que es el proyecto de sumisión incondicionada que rige desde el 76, que es un proyecto consumista que no elegimos, nos fue impuesto por un golpe de Estado. Y voy cerrando con el Papa Francisco. La palabra trabajo, dice en un tuit hace poco el Papa, aparece en la Biblia para describir la actividad creadora de Dios. Dios concluyó el trabajo que había hecho. Dios entrega esta actividad al hombre. El trabajo es la vocación del hombre. Y cierro definitivamente. Salario universal, pide el Papa en la carta a los movimientos sociales. No pide ingreso ciudadano universal. No pide renta básica universal como un periodista, quizás con buena intención, intentó confundir estos días. El Papa pidió salario universal para todos los que trabajan y no son remunerados o no lo son suficientemente remunerados. Convocó a los movimientos sociales a pensar una nueva forma de organización. ¿Por qué? Porque está reclamando una categoría que no lo dice expresamente, pero yo sí lo pienso, está pensando en la senectud del pensamiento eurocéntrico, que tuvo su esplendor, pero que llegó a su ocaso. No podemos seguir pensando como nuevo lo que se planteó en el siglo XIX y como viejo nuestras formas de organización que son más recientes. Superando, dice el Papa, miradas, esto es muy importante porque plantea nuevas categorías, estadocéntricas y mercadocéntricas. Es decir, el desafío es crear trabajo, advertirnos de que el ingreso ciudadano universal o la renta básica universal es un caballo de Troya para engañarnos y que lo que se dé como asistencia no alcanza. Lo que genera trabajo, lo que genera un proyecto del país y lo financia es el trabajo del pueblo. Bueno, nada más, lo dije muy rápido. Gracias por la atención. No, bueno, gracias José Luis. Bueno, es evidente que lo tuyo, como lo de Franca y seguramente y también lo de Aritz, da para conferencias completas, pero bueno, acá nos hemos propuesto hacer un panel con varios expositores. Así que le voy a dejar ahora entonces la palabra a Mario Cafiero, que como ustedes saben es ingeniero industrial, presidente de FUDEPA, o sea, la Fundación para el Desarrollo y la Participación, creada por Antonio Cafiero. Fue secretario general de la Gobernación de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de su padre entre 1987 y 1991. Fue diputado nacional y actualmente es presidente del Instituto de Asociativismo y Economía Social, INAES, de la República Argentina. Gracias, Mario. Adelante, te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias, Horacio. Escuché atentamente a todos. Yo creo que ya a esta altura nos vamos enriquecidos en el pensamiento, en el debate. Espero no bajar el promedio. Y contarles, a ver, escuché ahí una frase que dice, pues, el tema es qué es lo que se viene, ¿no? ¿Cuál es el futuro? Y alguien dijo por ahí, y lo peor va a ser peor y lo mejor va a ser mejor. ¿Qué es lo peor que va a ser peor? Fíjense ustedes qué cosa extraña en este capitalismo, que en Estados Unidos más de 30 millones de personas pidieron subsidio para desempleo, una crisis tremenda, más de 60.000 muertos. Sin embargo, el índice Dow Jones solo bajó un 10% de su máximo histórico. Fíjense qué disociación entre las finanzas y la economía. Y esto es evidentemente que es un signo que nos tiene que preocupar, porque hay un mundo financiero que no va a parar. Y si miramos lo del canje de deuda argentina, la locura de una propuesta más o menos que uno la podrá criticar, pero fue rechazada. Y lo mejor va a ser mejor, y lo mejor está viniendo, porque si hay algo que va quedando claro es que, y lo dice Francisco en su carta de su plan, ¿no? Francisco plantea un plan para resucitar al mundo, un plan pide. Y ahí dice que la salud, por más allá de lo que quisieran los estados, solo se construyó a partir de la voluntad de los pueblos y de la cooperación de los pueblos. Y esta idea de la comunidad que se organiza detrás de la salud está clara. O sea, el resultado, el éxito acá en la Argentina, no solo es por la decisión de Alberto y de Ginés y de plantear la vida como prioridad, sino porque el pueblo acompaña. Y cuando el pueblo acompaña al Estado, ahí es cuando se producen los logros.
los avances concretos. Entonces va quedando claro que esta democracia tiene que ser participativa y no alcanza con la democracia delegativa. Y va quedando claro esa dicotomía entre economía o salud o vida. ¿Cómo es esto? O sea, tenemos la bolsa o la vida, tenés que elegir. No, pero escúchame, si la bolsa está para la vida, si no, ¿qué sentido tiene la bolsa si no es para la vida? No, no, tenemos una economía disociada, ¿no? Es tan disociada que a veces decimos, che, no, lo social tiene que estar arriba de lo económico, como diciendo, no, pero, o sea, está tan desembebida la economía de la sociedad que quiero citar a un pensador preperonista, a un sociólogo, que lo tenemos que releer y lo tenemos que traer a la discusión, que es Polanyi, o Polanyi, Karl Polanyi, húngaro, después se fue a Estados Unidos. Él hablaba de esta economía desembebida, ¿no? Y él hablaba de que el capitalismo, al avanzar en su mercantilización sobre el trabajo, sobre la tierra y sobre el dinero, nos planteaba una situación absolutamente inédita en la humanidad. Porque él decía, el capitalismo y el mercado no estuvo desde el principio de la humanidad. Está desde hace 150 años. Bueno, ahora se van a cumplir 200. Y antes el hombre y la mujer se dieron en otra organización, como muy bien citaba Di Lorenzo, la experiencia de las misiones jesuíticas, donde en una mixtura extraordinaria confluyó el pensamiento católico jesuita y la organización de nuestros pueblos originarios. Y ojo, en América, en América precolombina, el ingreso per cápita era 2/3 el europeo. Entonces, esta reflexión acerca de ¿puede las reglas de mercado definirnos el trabajo, la tierra y el dinero? Es una reflexión profunda que tenemos que hacer. Y sumemos ahí a Silvio Gesell, que desde acá, desde Argentina, planteaba la cuestión de la libre tierra y el libre dinero, para evitar que sean los mercados los que definieran los precios de la tierra y del dinero. Estaremos frente a esa gran transformación que nos planteaba Polanyi, es decir, la gran transformación que había logrado el capitalismo al mercantilizar tierra, trabajo y dinero. Ahora nos tiene que replantear a ver si podemos hacer la gran transformación de ir generando una economía sustantiva, una discusión económica sustantiva, es decir, una ecuación económica que nos lleve a cuáles son nuestras formas de organización de la vida entre nosotros y con la naturaleza para satisfacer la vida y la reproducción de ella en las futuras generaciones. No es la economía de Paul Samuelson y de los liberales que nos habla de la escasez frente al deseo, no la escasez frente a la necesidad. El liberalismo nunca habla de necesidad, porque la necesidad es la necesidad de la vida y punto. Pero el deseo es infinito. Y si la economía se trata de satisfacer el deseo de los más poderosos y los más ricos, es la economía que tenemos hoy. Brutalmente injusta, absolutamente suicida en términos de recursos naturales, del agotamiento del planeta. Entonces, estas son las reflexiones que nos plantea Francisco, ¿no? Una sola cosita, ¿no? Si el deseo de los ricos de la Argentina es tener a salvo su capital y su renta, nunca van a alcanzar los dólares para satisfacer los deseos de seguridad de estas personas, que lo único que necesitan es que el Estado se endeude en dólares para tomar esos dólares y fugarlos afuera del país. Entonces, el mercado del dólar en Argentina, digamos,
en función del deseo de los ricos de fugar, es insostenible. Es insostenible. Entonces nos tenemos que plantear otro tipo de economía, de ciencia económica. Y ahí pensar el trabajo, la vida, la tierra y el dinero, porque el dinero es necesario para nuestra economía monetaria. Nadie quiere volver a siglos atrás. La economía de la especialización del trabajo llegó para quedarse. Cada uno de nosotros sabe hacer algo e intercambia con otros ese trabajo. Y para eso necesitamos la moneda, para intercambiar nuestros bienes y servicios. Y es un disparate que hoy la Argentina tenga un nivel de moneda cercano al 30% del PBI, cuando otras economías, para no decir europeas, hablemos de Chile, tiene el 90% del PBI monetizado, o Brasil, que tiene el 85%. Es decir, el problema de la Argentina es la falta de moneda y estar en un patrón dólar, que es el que nos lleva a que si inyectás liquidez, como hizo el gobierno acertadamente, generando condiciones de liquidez frente a la crisis, parte de esa liquidez se te va al dólar y hoy tenés el blue a 130 arrastrando al oficial y llevándonos de vuelta a una situación inflacionaria. Esto ya lo vivimos. Por eso hace tiempo nosotros hablamos de una moneda complementaria, inconvertible, que permita no tener estas circunstancias. Pero bueno, son cosas que va a ser difícil trabajarlas. Horacio, perdóname, me perdí en el tiempo, no sé ni dónde estoy. Haceme una seña cuando falte un minuto. O dos. Bueno, planteado esto, nosotros venimos, ¿cuál sería la gran transformación? Quizás lo que estamos pensando no es en... la idea es esta, no es estadocéntrica, no es mercadocéntrica, pero entonces se basa en la economía social, la solidaria, la comunidad organizada, el abordaje territorial, cómo se construye, lo dijo Franca, el problema del desarrollo local, cómo construimos esa economía de proximidad, esa economía de cercanía. Y cómo esto nos va a llevar a pensar mucho más en el desarrollo local que en las cuestiones macro, ¿no es cierto? Y construir de abajo para arriba. La verdad se abre un debate muy interesante, muy interesante. Nosotros hablamos del tercer motor, que es ese sector de la economía social solidaria, de cómo, lo dijo Alberto, cómo se ha puesto al desnudo la realidad argentina con el IFE. Eso que se marcó muy bien, la informalidad y la absoluta desprotección de vastos sectores de nuestro pueblo, ¿no? Yo vengo hoy de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires, Cuarto Cordón. Lanzamos con el intendente la Mutual Marcos Paz para todos los habitantes de Marcos Paz. A través de una mutual local, darle cobertura a todos los habitantes de Marcos Paz. Bueno, está jugado, ¿no? Pero está ahí. Puede ser que a través del mutualismo resolvamos el desamparo de millones de personas, donde esas personas vos las tratás de darle cobertura con una mutual. Es decir, darle desde la comunidad y la comunidad organizada la respuesta, no solo desde el Estado. Por supuesto, el Estado tiene que auxiliar, tiene que ayudar. Pero el trabajo, como dice José Luis, el Estado es el empleador de última instancia, no es el que le da empleo, sino el que tiene que generar las condiciones de trabajo de última instancia si el mercado no lo crea. Y el mercado no lo va a crear porque el mercado va a esperar la oportunidad para la ganancia y vienen tiempos muy difíciles. Entonces, en la adversidad es este sector el que puede crecer. Ahora y sí el nos que puede dar respuesta. Hay que releer las dos cartas de Francisco. Plantea las cosas que son fundamentales. Unir a toda la familia humana.
en la búsqueda de un desarrollo sostenible, integral. La historia de Caín y Abel, ¿no? Caín le pregunta a Dios a Abel, después de haberlo matado a Caín, a su hermano, ¿dónde está tu hermano? Y esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que, como sociedad, organizar, generar la organización, organizar esa riqueza que dice Perón, ¿no? que es el desafío, para no darle la espalda a nuestros hermanos. Francisco dice, al COVID se lo derrota con los anticuerpos de la solidaridad. Y no solo tenemos que enfrentar la pandemia del COVID, sino la pandemia del hambre, la pandemia de la guerra, la pandemia de un medio ambiente amenazado, la pandemia de la pobreza. Y tenemos que crear una civilización de la esperanza. Ni más ni menos. Pero creo que la Argentina, como dijo Nico Trota, hoy en soledad, en el continente, puede ser un faro que ilumina el mundo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mario, a todos los panelistas que han hablado, porque realmente han abarcado la temática de una manera extraordinaria y creo que abre la puerta para futuras reflexiones sobre el tema de todo el pensamiento que nos ha planteado el Papa Francisco. Yo quisiera ahora abrir en algunos minutos que nos quedan a la posibilidad de algunas preguntas. Les pido por favor que a través de los chats lo hagan. No sé si algunas ya hay disponibles. Yo voy a pedir auxilio entonces a quienes me acompañan en esta organización. Pero quiero aprovechar este momento si Andrés o Ariel me proyectan para anunciar cuáles van a ser los próximos encuentros del Instituto Cafiero. Hemos decidido hacerlo en forma quincenal para no, digamos, en tanta actividad que hay en estos momentos. Entonces, quisiera decir cuáles son los próximos encuentros que tenemos programados y siguiendo con la idea de este problema, de este planteo que hace el Papa Francisco a través de la encíclica Laudato Si, y como dije hoy al principio, estando justo a los 5 años del lanzamiento, el próximo encuentro que hemos titulado provisoriamente El desafío de la ecología integral frente a la crisis socioambiental, va a ser el día 29 de mayo y se va a tratar especialmente la problemática socioambiental con unos panelistas que en su momento vamos a informar. Creo que ya contamos con la posibilidad que nos acompañe para el cierre o para la apertura el ministro de Ambiente, el ministro Juan Cabandier. Después, en el día 12 de junio, vamos a tocar como tema el acuerdo social como política de Estado. Yo quiero recordar que esto fue uno de los ejes del Frente de Todos, fue un planteo que hizo el Instituto Cafiero dentro de este Frente de Todos, porque fue justamente una de las políticas que llevó a cabo en su momento, hace más de 30 años, el gobernador Antonio Cafiero, con un modelo de democracia participativa. Además, creo que ya se ha anunciado, el presidente ha anunciado la posibilidad de que ya entre al Congreso el proyecto del Consejo Económico, el proyecto de ley del Consejo, de creación del Consejo Económico Social. Así que vamos a estar hablando de ese tema. Y por último me refiero al siguiente programado. Pensamos, ya que el Instituto Cafiero es un consorcio de universidades, como dijo el ministro, son 15 universidades más FUDEPA, que sostienen al Instituto Cafiero, nos vamos a referir a la responsabilidad social universitaria frente al COVID-19, en la cual vamos a invitar a algunos representantes de las universidades del consorcio, con la participación otra vez del ministro Nicolás Trota, porque tenemos varias experiencias, y yo quiero destacar especialmente, ya que veo la presencia ahí de la secretaria académica Mabel Pacheco, de la UNICEN, que hay un trabajo muy importante en la Universidad Nacional del Centro, pero también en otras universidades que vamos a invitar. Bueno, una vez dicho esto, y antes de pasar a los agradecimientos, que ya los mencioné al principio, pero lo vamos digamos, lo vamos a repetir, yo quisiera saber si tenemos algunas preguntas
que pudieran darse a los panelistas o comentarios. Así que dejo abierta la posibilidad de que alguien... ¿Tenemos preguntas, Maxi o Ariel o Hola a todos, a todas, ¿cómo están? ¿Se escucha? Sí. Sí, bien. Ahí, Horacio, fíjate que te llegó alguna pregunta de un integrante de la sala. La tenés en tu dispositivo. Yo les cuento brevemente que estamos acompañados también en YouTube por 100 espectadores, más de 100 espectadores en YouTube, y un chat en YouTube que nos fue siguiendo desde San Luis, desde Mendoza, desde Entre Ríos, desde La Madrid, Cecilia de Villa Fiorito, Eduardo Black desde Corrientes. Hay comentarios interesantes. Les leo uno de Eduardo Black de Corrientes, que nos dice que este espacio debería ser la punta del iceberg de un gran foro del pensamiento nacional y popular y de integración latinoamericana. Uno de los mensajes que nos acompaña desde el chat. Horacio, vos tenés la pregunta de la sala. Francisco Palumbo pregunta, si no hay contradicción entre la justicia social, la dignidad del trabajador y la falta de acompañamiento a la renovación eclesial y las luchas populares. A ver, ¿quién de los panelistas puede responder a esta pregunta? No sé si quedó claro. Si no hay contradicción entre la justicia social, la dignidad del trabajador y la falta de acompañamiento a la renovación eclesial y las luchas populares. Franca, José Luis, Mario. La verdad que no entiendo muy bien la pregunta, cómo se vincula una cosa con la otra. Me gustaría que aclaren más la pregunta. No sé quién la formuló, pero si le quiere formular de viva voz, que la explique más. No entiendo la pregunta. No sé si está en la sala, por eso, Maxi, ¿está en la sí, sala? Sí, es una pregunta. Entonces ahí está. Ya le dieron la palabra. ¿Quién es Francisco? Bueno, muchísimas gracias. Es muy difícil poner por escrito cuando hay tantos conceptos que se hablaron hoy y que Francisco también nos expresó. Los documentos que vienen de tiempo de la Iglesia, desde la misma labor del Excelso, el documento de Puebla, de Medellín, siempre se defendió la justicia social y la dignidad del trabajador. Pero también hubo demasiada afirmación en fortalecer el derecho a la propiedad privada, en condenar otros modos de organización social, como es el socialismo, u otras búsquedas de modelos de organización social. También se buscó, y en los documentos está, un sindicalismo que fuera funcional al capitalismo. Y ustedes saben que los grupos de poder, la concentración del poder, por más que nosotros tengamos como Iglesia una condena social, no van a modificar su falta de distribución a la hora de distribuir las riquezas. Y creo que en esto está la contradicción, porque la Iglesia no ha acompañado firmemente a las luchas populares, ni tampoco a la renovación eclesial, ni acompaña tampoco con el énfasis que debe tener, no desde el Papa, sino desde toda la Iglesia, un reclamo donde a partir de la justicia social se pueda sostener, pero con un movimiento popular organizado. Y en esto la Iglesia tendría que estar más junto al pueblo y no condenar como lo ha hecho, por ejemplo, a las teologías de la liberación. ¿Puedo? Ahora entendí un poquito más. A ver, Francisco, perdón. Primero, vuelvo a lo que casualmente dije al principio. Cuando hablamos de iglesia, yo tomo iglesia como pueblo de Dios, no como jerarquía eclesiástica. Nos separemos los tantos, porque si no, es decir, todos los que pertenecemos, los que nos sentimos parte de la iglesia de Dios, tenemos la responsabilidad de la justicia social, del bien común, de la lucha,
y todos la venimos ejerciendo a como podemos. Dentro de la jerarquía eclesiástica, como dentro de cualquier ámbito de poder, hay de todo. Y hay etapas donde tiene más fuerza un sector que el otro. Respecto a la teología de la liberación, debo decirte que es un tema de lástima. Acaba de morir el padre Carlos Escanone, que fue uno de los partícipes de esa etapa, y en realidad el cuestionamiento de la teoría de la liberación no ha sido, me parece, no muy bien presentado. Sí es cierto que Escanone presentó junto con otros sacerdotes, no me parece que Bergoglio en ese momento tuviera un lugar central, aunque haya estado. Creo que no estuvo Bergoglio en Puebla, en Medellín. La teología del pueblo, que es más o menos lo mismo. La única diferencia que tenía es que no aceptaba la lucha de clases. Es decir, en definitiva, creo que el Papa ha sido muy claro. Mira, ha sido muy claro incluso ahora, pero lo es claro en todo momento. Él dice que lo que importa no son las ideologías, sino los valores que interpretan aún los que no creen. Y acaba de convocar ayer, día 14, creo que fue, a la común unión, a la comunión de creyentes y no creyentes, para que todas las religiones oraran, rezaran, ayunaran, hicieran donaciones, etcétera, para implorar a Dios por el fin del COVID-19. A ver, más allá de lo que cada uno crea o no crea, la idea de la común unión tiene que ver con el pueblo de Dios. Y creo que la jerarquía eclesiástica tuvo un día un San Francisco de Asís que pateó las puertas. A ver, nada nuevo bajo el sol. Digo, ha tenido buenos papas y horribles. Pero eso a mí no me altera, digamos. Yo no culpo a la iglesia de la que yo soy parte. Yo soy la iglesia, porque soy parte de esa iglesia. Soy parte de la iglesia como pueblo de Dios. Entonces, digo, creo que hay una cuestión que tiene que ver con la jerarquía, y sí es cierto que ha habido también, Argentina tiene enormes casos de curas heroicos frente al terrorismo de Estado, que han dejado su vida salvando gente y no ostentándolo. Y no solo los Angeleri, no solo los mártires más conocidos, muchísimos curas han dado su pelea y siguen dando. Yo digo, me parece que yo separaría jerarquía de pueblo de Dios, porque en pueblo de Dios nos involucramos todos y tenemos que, esto es lo que está faltando, que en algún grupo de cristianos por el tercer milenio se decía, que es el tema de que los cristianos asumamos el rol del cristiano laico en la iglesia y no esperar todo que venga dado. Por eso arranqué diciendo que me parece muy bien y me encanta lo que dice el Papa, pero el Papa es finito como somos todos nosotros. Si nosotros no logramos encarnar con fuerza las ideas, bueno, pasarán como tantos otros papeles que uno ha leído con tan buenas intenciones. Yo no me olvido de los 70, los maravillosos libritos que había no me acuerdo cómo se llamaban, de la iglesia de los 70. Eran fantásticos. Después vino el golpe del 76, persiguieron a los curas, persiguieron a todos. O sea, separemos jerarquía me parece, no tiene nada que ver. Es más, el tema de la justicia social, la opción preferencial por los pobres. Este Papa no hay duda, pero la opción preferencial por los pobres es el cristianismo, no es un sector de la iglesia. Lo que ocurre es que es cierto que ha habido jerarquía que tuvo una opción preferencial por los ricos y el diezmo. Sí, es cierto. Existió. Y existe seguramente. Pero, digamos, esto es como cuando se habla de los curas abusadores. Los hay, sí los hay. Sí hay curas abusadores. Ahora, ¿toda la iglesia son curas abusadores? En otras partes y en otras religiones pasa. A mí me gustaría, que trabajemos como nos pidió Perón del 74 en los acuerdos y no profundicemos los desacuerdos. No digo no tratar los desacuerdos, dejarlos a un lado, porque si tenemos cosas en común, es la única manera de con fuerza, en común unión, poder dar la pelea para lo que viene. Porque yo te puedo asegurar que mi mirada personal de grande no va a ser fácil. El poder real no se da por vencido. Los que están vencidos son a los que miramos para un costado y nunca le dimos vivienda ni hábitat suficiente, y hoy se están contaminando en lo que llamamos barrios populares o villas miseria. Y eso no es problema de un gobierno. Eso es un problema de todos, de lo que de alguna manera no hicimos lo suficiente durante muchísimos años para que esa realidad no exista. Entonces, tenemos cosas muy duras, no echemos las culpas solo para afuera. Y te pido,
Francisco, me parece bien tu apelación. Creemos en la justicia social, creemos en la defensa de los derechos del hombre, de la mujer, en la igualdad. Ahora, debemos ser protagonistas de este campo. Perdón, que me extendí. Muy bien, tenemos una preguntita más de la sala que la tiene Horacio en su dispositivo y yo ingreso una preguntita del chat de YouTube que nos están siguiendo, de Luis Herrera. Luis Herrera pregunta, ¿qué rol tienen los sindicatos en las ideas aquí discutidas? ¿Alguien puede tomar la pregunta? No sé, Mario, ¿querés contestar? Deja que yo le contesto. A ver, sí, me compro todos los paquetes de cada sueldo, por ahí no hay problema. Los sindicatos, a ver, hablamos de la comunidad organizada, tenemos el título, ¿no? ¿Qué es la comunidad organizada? Organizaciones libres del pueblo. Los sindicatos son organizaciones libres del pueblo. ¿Por qué? Porque son organizaciones libres del pueblo que están fuera del Estado. Las madres y abuelas de Plaza de Mayo son organizaciones libres del pueblo. Las damas mendocinas que ayudaron a San Martín fueron organizaciones libres del pueblo. Los clubes del trueque son clubes del trueque. Es decir, en toda organización, como decía de la jerarquía eclesiástica, están los que nos gustan y los que no nos gustan. Están los que trabajan como deben trabajar por la organización a la que pertenecen y en la que tienen que defender, y los que la usan en beneficio propio. Eso lo conocemos toda la vida. Pero no solo en los sindicatos, porque a mí me parece que siempre caer en la crítica recurrente a los sindicatos y no ocuparnos de la seocracia que nos sacaba de la oligarquía, que se apropió del poder, profundizó el proyecto de no país, saqueó la Argentina, nos vació los bolsillos, y si hoy estuviera la seocracia gobernando, tendríamos muchísimos muertos más en Argentina. No hablamos de eso. ¿Me perdona, José Luis? Siempre ponemos el ojo al sindicato. Perdón. No, por ahí la cuestión pasa por que el sindicalismo nació en una etapa del capitalismo donde el trabajo era generado por un patrón, fundamentalmente, que generaba una empresa capitalista, tomaba empleo, y entonces el sindicato tenía un rol muy claro de tratar de equilibrar esa relación digamos, en defender al trabajador frente al patrón. Y ahora, ya las cifras que nos mostró hoy Franca son tremendas, 50% por fuera de esa realidad. Y si miramos el otro 50%, gran parte del patrón es el Estado, o sea, el patrón privado hoy, no sé, representa el 20%, 25%, 30% del trabajo. Entonces, el sindicalismo tiene que repensarse en términos de cómo sigue siendo representante de los trabajadores cuando los trabajadores hoy no tienen patrón. Entonces, todo esto tiene que llamar a una profunda reflexión del rol del sindicalismo, que para mí es clave eso. Porque no todas las organizaciones libres del pueblo tienen la historia, la cultura, la tradición organizativa, están insertos en la masa trabajadora, entonces son claves, no es cualquier organización libre del pueblo. Y tenemos que hacer un debate con los compañeros del movimiento obrero, no hay ninguna duda. Bueno, yo lo que tengo acá es una... perdón, Aritz, ¿ibas a decir algo? Aportar un dato histórico. Sí. Cuando en el año 1892 se publica la Rerum Novarum, una de las primeras encíclicas sociales, ahí se habla del derecho a asociación. Porque había en la Iglesia un imaginario de recuperar el sistema de protector previo al capitalismo, que era el sistema de los gremios. Entonces es una idea que atraviesa todo el siglo XX dentro de la institución y que, entre otras cuestiones, deriva en las organizaciones católicas obreras. Y por eso no es casualidad que los movimientos revolucionarios de raíz cristiana, el sindicalismo generalmente tuvo un rol fuerte. Por ahí Antonio Cafiero dice que la organización económica del justicialismo era la implicación de las encíclicas sociales, básicamente la de Pío XI. Y si uno mira la organización política del justicialismo y económica, el sindicalismo era el eje. Por eso en casi todos los textos doctrinarios de la Iglesia la organización sindical aparece.
y para ser llano aparece en disputa con las otras tradiciones también fundadoras del derecho social moderno y de la organización, que son las socialistas. O sea, siempre que se habla de iglesia se habla de sindicatos y generalmente en tensiones con otros conceptos del sindicalismo, que son al menos o el anarquismo o el socialismo principios y mediados del siglo XX. Yo, permítanme, voy a agregar una oración muy pragmáticamente en términos del papel de los sindicatos. Creo que tomando lo que han planteado también Mario, José Luis, inclusive Aritz, creo que en los dos extremos los sindicatos tienen un importante rol y fuerte necesidad de ayornarse. En el extremo del trabajador informal de su sector de actividad, para extenderle su representación en términos de que hasta el momento vienen defendiendo justamente no caer en el doble estándar de trabajadores, y eso lo único que hace es horadar su propia base de representación, dejando afuera a muchísimos trabajadores. Y en el otro extremo también, en que en este sentido que se transnacionaliza el capital, se tecnologiza el capital, bueno, los sindicatos ahí tienen que usar también el desarrollo de las tecnologías para transnacionalizar su representación. Hablo concretamente del caso del desarrollo de la economía de plataformas, donde las empresas se transnacionalizan, los trabajadores se precarizan, y creo que usar las plataformas para extender la legitimidad de su representación es un posible uso práctico que pueden hacer, y un ejemplo de eso es, creo que hace un par de años atrás, un par de años atrás, cuando en el marco de un cierre de un centro de distribución de Amazon en España, los trabajadores de la empresa de Amazon en Alemania se declararon en huelga conjunta para defender justamente a esos trabajadores españoles que habían quedado en la calle. Digo, me parece que tienen mucho para hacer en términos prácticos y políticos. Bueno, gracias, Franca. Si no hay otra pregunta, yo creo que este comentario de Daniel Di Bartolo podría ser algo así como un cierre. No sé, Maxi, si tenemos alguna otra pregunta. ¿No? Hay muchas preguntas y comentarios en el chat, pero me parece que podemos cerrar con este comentario que vos tenés. Aquí Daniel Di Bartolo dice: felicitaciones a todos los panelistas, gracias al Instituto Cafiero por la organización de este evento y del ciclo. Hay una línea conductora entre la soberanía financiera del trabajo, que comentó Franca, y la construcción de lo nuevo que plantea Mario Cafiero. Yo creo que sí, este es un comentario que nos permite cerrar este encuentro, que obviamente ha permitido que dejar el desafío de nuevas preguntas y de nuevas oportunidades tal vez para poder retomar estos temas, pero como les dije al principio, estamos pensando entonces en 15 días volvernos a encontrar con el encuentro sobre el tema socioambiental, también en la línea del pensamiento del Papa Francisco. Y antes quiero decir algo, que yo aquí, por recomendación de mi esposa, que es muy católica, me he leído, o estoy leyendo, mejor dicho, un libro muy interesante de Jorge Bergoglio, de hace unos cuantos años, que dice La nación por construir. Yo creo que mucho de lo que se ha dicho hoy nos habla justamente de que ahora más que nunca es necesario pensar la nación por construir después de esta pandemia, de lo que lamentablemente nos quede después de todo lo que tenemos que pasar, que va a ser bastante difícil. Yo quiero terminar entonces con los agradecimientos. No sé si está la placa para poner los agradecimientos. Invitarlos entonces a agradecer nuevamente a todos e invitarlos nuevamente al nuevo encuentro el día viernes 29 de mayo sobre el tema socioambiental. Gracias a todos y nos vemos en la próxima.